Sí, fue que te la- como si fuera- Ahí me veo bueno. Bueno, gracias. Ay, gracias. Ya la iba a anotar. Antes de nada. Ya iba a anotar. Bueno, yo creo que debe estar la mayoría ya. Voy a dar inicio a esta presentación que yo soy la doctora Ariadna Aguilera, el doctor Fu nos contactó de parte de la cátedra que lleva. Pertenecemos al equipo de obstetricia crítica, somos intensivistas. Pocos hay en el país que manejan la paciente embarazada de cuidados intensivos. Intentamos estar atentos allí para luchar contra la muerte materna. Comenzamos estas presentaciones siempre hablando de la muerte materna. La muerte materna es un problema y el problema es de país, donde podemos tener un país bien desarrollado, o vamos a decir Estados Unidos, Noruega, donde tienen mucha influencia económica, o diremos que la tecnología y el Producto Interno Bruto los va a representar como país desarrollado, pero algo adicional que tienen es el aspecto en salud. Y es que si tienes eso bien desarrollado y las mujeres se mueren menos en estas condiciones, entonces eso le da mucho puntaje. Nosotros no estamos mal como país en el centro de las dos Américas, sin embargo en el aspecto de muerte materna estamos tétricos. No debe morir ni una mujer en condición de embarazo, porque entonces esa sería la premisa inicial, no se embaracen, pero sería prácticamente pues acabar con la vida humana y la cadena de reproducción. No podemos quedarnos así. Entonces es un riesgo, la embarazada es un riesgo. Cuando hablamos de cuidados intensivos, que es los que lidian entre la vida y la muerte, preservando signos vitales, porque ese es nuestro trabajo, tratar de traer ese paciente nuevamente a la fisiología natural de ese cuerpo humano para que sobreviva, luchando con una fisiopatología de una enfermedad. Eso hace cuidados intensivos. O sea, al tratar de llevar ese orden en los diferentes sistemas, porque si intervenimos en los diferentes sistemas, podemos tener buenos resultados con las pacientes, los pacientes, cuidados intensivos. Si vemos cuidados intensivos neonatales, muchos dicen, pero debe ser lo mismo porque son ventiladores, no, las dosis son distintas. No es un perfume en un envase más chiquito. No, tiene una dosis distinta el neonato, tiene una manera diferente de ventilarse, tiene pues otra manera diferente de manejar los componentes para el sistema circulatorio para que sobreviva ese niño. Y está la embarazada. La embarazada es completamente diferente al adulto crítico y a la adulta crítica no gestante. ¿Por qué? Porque tiene un componente primordial que es el feto, y ella va a adaptar todo su sistema fisiológico para que ese niño sobreviva. Entonces arrancamos teniendo en cuenta eso, de todo el sacrificio que hace la madre con su fisiología para que el feto sobreviva. ¿En qué ambiente? Si yo les dijera que es cierto, el bebé dentro del útero no respira, está conectado al cordón umbilical a la placenta y el intercambio se da allí, ellos viven en un ambiente hipóxico. La saturación del feto dentro intraútero, oxígeno, ¿cuánto se imaginan que puede hacer? Un valor, porcentaje. Si vive en un ambiente hipóxico. 60. Aquí está, 80. 80 es como malo, ¿no? Pero la madre se encarga de regular. ¿Qué mata el feto? ¿Saben las causas de paro cardíaco en el adulto? Ah, 5H. Dame un H, la peor. ¿Ah?
La primerita que dijiste. Hipovolemia. La primerita. Hidrogenemia. Acidosis. Acidosis. La acidosis tanto del feto como en nuestros pacientes. Desastroso. Ahora cuando desde haremos algunos puntitos, porque son puntos, son generalidades, no mucho, pero pensamos en las tres principales causas de muerte materna: hemorragia, trastornos hipertensivos del embarazo y sepsis. Son tres. Si ustedes aprenden que en la embarazada hay que luchar contra esas tres patologías, con eso tenemos, porque son las tres causantes de muerte. Y cuando hablo de acidosis fetal, es que eso es lo que hace realmente que el niño muera intraútero. Y ya después ustedes lo van a ver traducido cuando ven monitoreo fetal y estas cosas que son importantes para ver si el niño está en bienestar fetal conservado o está en acidosis y hay que correr. O en los ultrasonidos, cuando ven niños que no van creciendo mucho y de repente visualizan una alteración del crecimiento y valoran algunos flujos y se dan cuenta que puede morir porque ya está acidótico. O sea, la acidosis es lo que mata al feto finalmente. ¿Qué ustedes creen que puede hacer la mamá para amortiguar esa acidosis fetal, evitar esa acidosis fetal? ¿Qué le pudiese suministrar? Vámonos con cosas así como básicas, o sea, como sentido común. ¿Ah? Bicarbonato. Bicarbonato. Estamos muy bien, les felicito. Bicarbonato. Por eso cuando ustedes van a ver la gasometría de una embarazada, el bicarbonato normal de la embarazada es bajo. 18. Para ti, para mí, eso es terrible. ¿Sí o no? Hay que buscar la causa de acidosis metabólica. 18 no puede ser. En la embarazada es normal. Porque eso es lo que le está cediendo a su feto. Lidiando con la acidosis. Entonces, ese bicarbonato es bajo. Pero la condición ácido-base de la embarazada, ¿cuál es? Si algo habrán revisado por allí o estas serán los primeros pininos en pacientes embarazadas. ¿Saben cómo es el estado ácido-base de la embarazada? Normal. No sé, eso no estaría mal. Pero está bien, porque quiero ir por allí. ¿Mm? Ajá, dilo en voz alta. Alcalosis metabólica. ¿Ah? Alcalosis metabólica. No, yo escuché otra. Respiratoria. Ajá, alcalosis respiratoria compensada. Lo ven en todos los libros, en todas las revisiones. Y no les voy a cambiar lo que está escrito, ojo, pero yo les diría, ¿por qué alcalosis respiratoria compensada? Ajá, ya está respirando, profundizando, pero tiene el útero acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa respiración si tuviera el útero acá? Como que hiperventilar un poco más, ¿no? Sí, claro. Y hablando del bicarbonato, La vamos. por ahí compensa, diríamos. Y si lo planteo al revés, en una paciente de 18 semanas, que está acá, No sería normal. ¿sería así alcalosis respiratoria compensada? O yo diría mejor una acidosis metabólica compensada respiratoria. Eso todavía yo lo planteo para que ustedes estén como en alerta. Si comenzamos hablando del bicarbonato y comenzamos diciendo que realmente cede bicarbonato al feto, está perdiendo por allí, ¿no? Está perdiendo por allí. Y compensar respiratorio. Entonces yo no le puedo permitir a la embarazada que caiga en acidosis, que pierda lo poco que tiene para caer en acidosis porque es una H. Y es causa de paro. Y peor, la causa de paro que realmente les da actividad eléctrica sin pulso, que es la que ustedes tienen que ver, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Mientras están reanimando y ustedes están como revisando. Eso es horrible. Esa es la peor arritmia. La peor. Entonces tienes que buscar la 5H en ese momento. Y no funciona otra cosa que estar atento de qué fue lo que le llevó a eso. Como si usted llega a una sala de parto y está desangrada, ahí está la causante. Esa es la H. La llevó a la acidosis, la hipovolemia. Pero no la va a sacar en el cadáver y poner el líquido en el cadáver, ya no. Es que lo que pasa es que eso es lo que está sucediendo. Se está subestimando las pérdidas sanguíneas y lo que ella ha hecho todo el embarazo, que es contenerse y la dejaron sangrar. Venimos acá a crear un poco más de sensibilización a estos puntos específicos para que después ustedes vayan más a fondo. Muchos dicen, nos dio hambre, doctora, para comenzar entonces a cuidar esos números.
porque esto arranca diciéndose que la definición de muerte materna no es más que el deceso de la paciente durante el embarazo en los siguientes 42 días, porque puede estar en su casa, pero también puede haber una hemorragia tardía, 42 días después. O puede haber otra condición adicional que no se captó porque simplemente ella ya está en su casa lactando. Entonces, esto es peligroso. Esos números hay que manejarlos y las principales causas de muerte. Digo, si tengo a la embarazada y el niño todavía no ha cumplido un año y tuvo un accidente de tráfico, se cuenta también como muerte materna. ¿Sí? Hasta el año del embarazo, de nacido ese niño, ¿sí? En las estadísticas de Contraloría. Pero ya lo ven como si es una causa directa o es indirecta. No, es indirecta, me atropellaron, no sabíamos. Directa, no podríamos permitir que sea directamente por el embarazo o agravada, una cardiópata congénita o de estas adquiridas y que en el trayecto se inestabilicen por otra cosa, aunque llegó el COVID y la mató en el término del tiempo, ya tenía 6 meses ese niño, bueno, entra como muerte materna hasta un año después en contabilización, ¿sí? Entonces, son muertes tardías, ahí ya les dije, por lo menos entre 42 días, asociándola si es directamente al embarazo o un año. Pues sí, es importante el hecho de que se toma en cuenta que las mujeres no solamente mueren en el mismo momento del nacimiento, sino cuántos años ella dejó de ser funcional. O sea, le dan mucho peso a la muerte materna por ello. Muy poco sobrevive un niño en un ambiente sin la madre. Esto es selección natural, muy poco, y no tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con todo el ámbito emocional, con todo el desarrollo de ese ser humano que mañana irá o no a funcionar, o adapta para poder funcionar sin una madre. Entonces es un problema de la sociedad, es un problema de salud pública y que tenemos que luchar con estos números. Son estadísticas que proyectan a un país en una mejor condición y ustedes verán el riesgo de por vida de muerte materna es de 1 en 26 en África y versus del primer mundo 1 en 7.300. Entonces ustedes valoran en qué condiciones estaríamos nosotros para que las mujeres sigan muriendo por hemorragia. Eso sigue ocurriendo en Latinoamérica y el Caribe. Allá en el primer mundo, la causa número 1 sigue siendo hemorragia. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque hay otras cosas asociadas que no darse cuenta en el momento de una paciente de edad fértil que está embarazada y tuvo un embarazo ectópico y se rompió y llegó con 3 litros y el dolor era que es apéndice y espera. O sea, las demoras para este tipo de atención es lo que genera al final malos resultados. Por eso que toda paciente mujer en edad fértil tiene que tener prueba de embarazo que llegue en cuarto de urgencia. Como cuando se le va a operar a un paciente, le toman que ver el VIH. No, yo no tengo VIH, no importa. Usted le puede decir, no, es que yo no he tenido contacto sexual, no importa. VIH, cierto, eso es como protocolar. Todas las mujeres en un cuarto de urgencia que lleguen en edad fértil, y yo les podría decir hasta arriba de 16 años porque saben cómo está la situación. Y la parte de educación sexual, planificación mala, y no duden, que es una niña, tómenle prueba de embarazo. Acabamos de tener un deceso, estamos en luto, el país está en luto, una muerte materna de hoy, se cumple una semana que estuvo buscando atención esa pobre mujer, atención primaria por allá en la JJ Vallarino, no le hicieron prueba de embarazo, llegó con dolor abdominal, una hemoglobina hematocripto con una química, puede ser urinario, vaya a la casa. Va a Chepo, que es de allá, se evaluó un viernes, dolor, sensación como que algo tiene adentro, de nuevo, de hidratación, que le habían dicho en tal lado que era urinario, pero me siento mal. Otro laboratorio, química, vaya para la casa. Nadie hizo una prueba de embarazo. Adivinen qué pasó el domingo, 48 horas después de esa atención. Colapsó. Colapsó en la casa, vomitó, vómito, colapso, asumen siempre presión arterial. Vómito, nos desmayamos por hambre. No piensen tanto en hipoglicemia. Piensen en signo vital de medular, presión arterial. Eso te dice cómo está. Ahorita yo me desmayo, presión arterial
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación. Antes cuando teníamos el asunto COVID, todo el mundo tenía un saturómetro en el cuello. 4, 5 en nuestras embarazadas con la frecuencia cardíaca fetal, pero si soy yo, son 4 sin estar. Y la temperatura. Entonces, realmente nos está haciendo falta esto, darle atención a los signos reales, a cosas que a veces que no oculto, no escucho el ruido, busco un monitor. Ya estamos en una era donde los monitores cardíacos están en todos los centros hospitalarios. Deberíamos de tener monitores. Y si no lo oculta, piensa en hipotensión. No se oye, esta hipotensa, líquido. Es que lo que pasa es eso. La primera dosis, o lo que uno piensa para mejorar la presión, es líquidos. Líquidos. Pero eso tiene también una dosificación. Es como si te tomaras un gramo de acetaminofén ahorita y bajas y dices, tengo dolor de cabeza, ¿te vas a otro gramo? No, hay que esperar un tiempo. Entonces, en los cristaloides también son balanceados. Entonces, los signos vitales. Esta es la realidad del país, chicos, que es en los extremos de las comarcas donde está sectorizado hasta el 2009. La muerte materna se calcula así. ¿Cuántas mujeres se mueren de 100.000 nacidos vivos? O sea, son 100.000 nacimientos vivos, 109 mujeres se mueren. ¡Wow! Esto es catastrófico. ¿Cuánto debería ser en todo el país? Bonito, menos de 24. Miren allá en la comarca Novenglé, dicen que esas muertas reportadas han sido por demora en recibir la atención o salir en el movimiento de sus áreas a un hospital, o sea que murieron por allá. Lo que yo no quiero, bueno, ahorita lo van a ver, olvídense de esto y de esto, pero yo puedo sumar de aquí Coclé que trasladan todo para acá, porque ahí hay cuidados intensivos, estamos hablando de embarazadas. Colón, ya ahí hay un nuevo hospital y hay médicos encargados de las obstétricas críticas allí. Aquí no hay. Panamá, Chorrera está por allí y todo lo demás no llega como hasta Chepo, de Darién llega como hasta Chepo y que finalmente queda en Panamá, pero hay demasiado, 14, 16, 12, tú sumas todo eso, sobrepasa de las comarcas, estamos en la capital prácticamente, a 2 horas de Coclé, pero en las medidas iniciales para poder moverlas en tiempo. Entonces, esta información del 2020 podrían decir de que esto es por pandemia. Seguramente, miren eso, 84 de 100.000 nacidos vivos, demasiado. No fue como mejorcito aquí, como en el 2017, 35 muertas por 100.000 nacidos vivos. O sea, esto está asociado hoy, verdaderamente. Es lo que hay por allí cuantificado. Lo mismo, razón de muerte materna al 2018, por ahí, 17, 35. Y al 2022, ya pasado 2 años después de COVID, ya ven que hubo como una estabilización ahí en 63. Estamos mal, deben ser menos. Se da esta exposición terrible. ¿Se acuerdan lo de la comarca? Que era la demora, sea que llegara en el trayecto de cuando llegan a la casa o fue en la vía, en el camino. Mira dónde están muriendo. En los hospitales con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, arrancamos con el entrenamiento de las bases de ustedes, con el personal de hospital haciendo simulaciones, porque dirán como que es sencillo, nada más no se queda con esto, con las generalidades. Entonces, ahora viene, usted tiene un centro de simulación muy bueno aquí. Entonces, estos cursos que nosotros implementamos en dar, incluso aquí los hacíamos, ¿no? Año tras año, para que ustedes vayan teniendo el concepto muy claro de que la embarazada cae en paro rápido, colapso rápido, no tolera la hipoxia. Si cae en paro rápido, es que está entrando en paro la paciente y el niño está dentro vivo aún. ¿Cómo hago para salvar paciente, niño? Cesárea perimortem, ¿qué significa cesárea perimortem? Es que si aquí hay una embarazada y colapsa, y no hay pulso, doctora, tengo que abrirla aquí mismo, no quirófano. Parece como sanguinario, pero es que es así, porque es que tenemos que tener claro, y lo veremos luego,
de cómo le mejora el gasto cardíaco solamente desplazando el útero, pero no vas a estar solo desplazando el útero hasta que llegue la ambulancia. Y hay bisturí allá atrás, y hilo. Si nos toca hacerlo, pues vamos a tener que hacerlo. Y intubar también hay que simular, hay que salvar una vida. En los hospitales también. Está en la sala de partos, le rompen las membranas, y eso puede ser en médicos generales. No estamos hablando de intensivistas ni de ginecólogos obstetras, son médicos generales. Hicieron la valoración, tenía 6 centímetros, rasgaron las membranas, se rompieron las membranas, se sigue vigilando los signos vitales de esa paciente, y en lo que menos acuerda la frecuencia cardíaca comienza a bajar. Y comienza ese sonido. Y ella comienza a sentirse, y dice, y no es dolor, y se va poniendo como azul. Ese es un signo, el bebé te alarma, y ella, en cuanto a su misma condición, ves la saturación llegando a 90, pero eso es rápido, porque lo que viene ahí es el colapso. Se llama embolismo de líquido amniótico. Ustedes dijeron que hay 5H, ¿y qué más? 5H. ¿La primera? ¿Ah? No, ese no. Tromboembolismo pulmonar. Ahí, tocando ese. Es como un tromboembolismo pulmonar, pero es líquido amniótico. Embolismo de líquido amniótico. ¿Qué es lo que pasa? En las patologías informan que hay material, anubo, vermix, que pasa al torrente sanguíneo y genera como si fuera una, se llama así, reacción anafilactoide, como un shock anafiláctico. La paciente cae en ese proceso y no oxigena, como si tuviera tapadas las 2 arterias pulmonares. Y así mismo para atrás viene la falla derecha, pulmonar, ventrículo derecho, y hay una parada cardíaca como si fuera un TEP masivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reanimar, y nada más tienes 4 minutos. Cronometrado, un reanimador arriba, y el otro debe estar esperando, porque en el cambio, son 2 minutos, ¿verdad? En el cambio que viene el otro, ya debe estar el equipo preparado para hacer la cesárea perimorte. Muy poco probable salen en ese tiempo menor. La cesárea perimorte descomprime. Estoy hablando de descompresión, menos pensar que es nacimiento posalongíneo. Descomprime, le mejora el gasto cardíaco, el retorno venoso, y el gasto mejora apenas que se da la descompresión. Y el niño podría tener sobrevida o posibilidades, pero la mamá es lo que estamos hablando de muerte materna. Y en ese mismo momento que se da la reversión, obviamente esa paciente, hay un equipo en la vía aérea intubando, el otro equipo acá haciendo una cirugía, y el otro equipo allá dando compresión, o sea que hay un código azul, que hay que llamar a todo el mundo, porque el otro equipo allá está atendiendo el neonato. Eso se simula, porque si no, no hay forma. Eso se simula, paro cardíaco en la embarazada. Y sabemos que puede entrar paro en cualquier momento, y más si no tiene como el concepto, la idea de qué condiciones pueden llevarla ya a paro. Y aquí está la primera. Por favor, que las pacientes no sangren. Aquí en su nivel, cuando ustedes comienzan a revisar, se tiende mucho a pensar que ella se prepara por una hemorragia. Por eso es que ella adapta. Por eso es que hay una anemia dilucional, porque ella expande el plasma. Entonces, al expandir el plasma, también hay otra cosa, los reumatológicos, los factores de coagulación aumentan. Entonces, es una paciente con una condición ya protrombótica, y comienza el análisis, ¿no? Ya protrombótica, así que pues ella no está preparada para su sangrado en el páramo. Imagínate eso. Si lo han escuchado, nunca. Entonces, ni se los debía haber mencionado. O bórrense eso de las cabezas, porque cuando llegan allá, después en el camino, ¿qué están en qué semestre? Ya finalizando. Ya finalizando. Ya falta poco para llegar a los hospitales. Ya falta poco para llegar al hospital. Entonces, estos conceptos tienen que tenerlos bien establecidos, lo que son las adaptaciones fisiológicas. ¿Y a dónde los vamos a guiar? Aquí es cierto, ella tiene todas esas condiciones, las tiene para protegerse en el momento preciso que necesite reforzar, pero ella no debe dar chance sangrar tanto. Y más estamos pensando
en el momento en que se da el alumbramiento, que se despega el plato placentario del útero. Allá va la placenta. ¿Qué queda expuesto ahí? Si nos metiéramos, hubiéramos un útero así. ¿Qué queda expuesto ahí detrás de donde estaba la placenta? Sí, pero me diría, ¿es un lecho capilar, venoso o arterial? Exactamente. Son más de 120 arterias espirales expuestas así. ¿Y en cuánto tiempo se puede desangrar? El flujo placentario, entonces uno va a buscar para ver el flujo placentario, dice que entre 500 y 700 mililitros por minuto. Si en 5 minutos pierdo, ¿cuánto? 3 litros y medio. 5 minutos, pues sí. ¿Y cuánto necesito para que ella se estabilice? Entonces ahí vienen los cuadros, ustedes, muy bonitos los cuadros, ustedes los revisan, y dice que arriba de 1500 mililitros ya la paciente te va a alterar signos vitales, y eso es considerado una hemorragia masiva. O sea, yo incluso lo hacemos, lo simulamos, ponemos ahí en el medio 1,5 litros de Coca-Cola y la botamos así, rápido, así rapidito. Eso es lo suficiente para estabilizar a un paciente. Y eso puede quedar en un tripado. Ahora la que está pariendo, que es sangre. Si es atonía uterina, eso es un sangrado arterial, eso no puede esperar. Es como tener la carótida abierta o la femoral abierta. Y lo que hay que hacer aquí, ¿qué es? Presión. Que hay que hacer aquí, también lo mismo. Y meter la mano, a veces creen que es nada más tener los dedos allí. ¿Han hecho tacto vaginal? ¿Todavía? No es tener la mano aquí y la otra acá arriba en el abdomen, no. Es comprimir, o sea, lo que tú tienes es que comprimir, porque cuando hablamos de taponamiento es tapar esas arterias. O cuando hablamos de cirugía, que es doblar el útero, hacer suturas, es doblar el útero, eso es como un cuaderno, como si fuera un forro, y ahí lo anudas, para poder contener el sangrado. Esas son situaciones muy caóticas. No es ir a hacer un curetaje, la gente está confundida. La sangre, hay restos, porque piensan en restos. ¿Cuál es la principal causa? De hemorragia. Una T. ¿Ah? Si el útero, yo saco la placenta y lo puedo doblar, ¿eso qué significa? ¿Cómo entra ese tono? Atonía. Oxitocina no responde. Oxitocina es el tono, no responde. El 80% es atonía uterina. Atonía uterina. Por eso no vale que estén haciendo curetaje o estén raspando allá adentro, meten la mano, aseguran un pedazo de placenta. Si tú sacas la placenta, cuando toman, ¿ya tomaron partos? Todavía. Ustedes sacan la placenta y ustedes hacen así, ven muy bonito la parte de donde estaba el feto, ven las venitas ahí, no ven a la paciente porque viene el sangrado, sino ustedes la voltean. Y cuando la voltean, revisan así. Cotiledones completos. No piensen que se quedó un cotiledón. Ok, entonces miren, hemorragia la primera, 33%, sepsis, trastorno hipertensivo del embarazo, eso mata, miren, 13% con trastorno hipertensivo y sepsis. Estas estadísticas están dando que se están muriendo más por infecciones. Se están muriendo más por infecciones. Entonces, esas son las causas que tenemos que atender. La paciente crítica obstétrica es diferente a la que entra a la UCI, como les hablé en inicio. La fisiología es única, es distinta. Sufren cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico, endocrino. Aquí, de estos sistemas, ¿cuál creen que es el más importante? ¿Ah? ¿Cómo? Cardiovascular. Perfecto, este grupo va bien en la línea. Cardiovascular, corazón, pulmón, corazón, sistema circulatorio. Estamos hablando de paro. Renal, a la vez pasa me dijo uno que es endocrino. Yo sí, ¿cómo puede matar en el parte endocrino? O hematológico. ¿Cómo? Yo siempre trato de buscar la lógica, ¿no? Sí,
Y eso por hemorragia. Eso al final muere primero por lo cardiovascular. Hace un paro antes. Renal es importante porque ustedes piensan en el órgano diana importante, cerebro, corazón, riñón. Pero el cerebro no tiene muchos cambios, no tiene cambios. El cerebro hay que proteger cuando hay una patología, llámese preeclampsia, eclampsia. El cardiovascular se adapta por los volúmenes respiratorios, los volúmenes respiratorio y cardiovascular porque duplica el 50% lo que es el flujo plasmático, lo duplica. El gasto cardíaco también aumenta, ¿sí? Aquí están las patologías principales. Esto es el hígado graso agudo del embarazo. Es una entidad que puede ser considerada una de las peores por el compromiso que hay en el hígado, pero no tiene nada que ver con esteatosis hepática, no. Este es un asunto correspondiente solo por el embarazo, se tornan histéricas, la paciente entra en una falla hepática fulminante, muere. Puedes haber nacido el bebé, pero tiene el compromiso y también afecta la presión arterial. Los desórdenes tromboembólicos, también les comento, verla embarazada es ver la triada de Virchow entrar por esa puerta. ¿Cuál es la triada de Virchow? ¿Por qué triada de Virchow? Si les he dicho que el hematológico aumenta factores procoagulantes, ahí ya tienes. Hay hipercoagulabilidad, doctora, claro. Si te digo que estasis venosa, bueno, la mayoría, pues, si está enfermo, está en un hospital, está acostado. Y si hay preeclampsia, ahí está la endoteliopatía. Preeclampsia, endoteliopatía. ¿Qué significa? Que todo su endotelio está afectado. Entonces, es una triada. Y en el puerperio, más. Entonces, estas pacientes son un reto. ¿Y por qué? No por la fisiología nada más, sino porque tienes que preservar vivo el feto. Y el feto, no es que si ella está comprometida y tiene dengue, tengo que sacar al niño para después manejar bien a la mamá. Eso es un exabrupto. Eso quedó en el pasado. Eso ya no se hace. Bueno, la fisiología de la embarazada, importante, se los he dicho ya. ¿Cuánto aumenta la bulimia? La duplica el 50%. Esto se mantiene sin cambio, que son asuntos de presiones venosas centrales, presiones cuña pulmonar, se mantienen sin cambio. El gasto cardíaco también les dije que aumenta hasta el doble, por eso que cuando hay parada, lo ideal es lateralizar el útero hacia la izquierda para que ustedes puedan tener mejoría en este aspecto, porque en supino, miren cuánto baja el gasto, 30%. Así que si tú corres o lateralizas, estas son las siglas en inglés de lateralización del útero hacia la izquierda, este desplazamiento te devuelve ese 30%. Por eso que en parada tienes que descomprimir para por lo menos suplirle en ese sentido y que vaya que haya mejorado. Las resistencias bajan al 21%. ¿Qué significa? Que si tiene una paciente en 120-80 al inicio de la semana 8, cuando está en la semana 20, puedes tener un 90-60 y eso no es anormal. Ella se adapta a esa presión. Hay una disminución de la presión porque las resistencias vasculares periféricas se ven comprometidas, pero no para enfermar, sino que para que vaya un paso más dirigido placenta-feto, en ese intercambio sea mejor. Entonces hay una disminución, las resistencias están un poco disminuidas en ese sentido. Respiratorio. Si hablamos de alcalosis respiratoria compensada, estaríamos diciendo que ya como que respira un poco más rápido, o sea, que hiperventila, o sea, que el volumen minuto sí aumenta en este porcentaje. 50%, pero no significa ahora que tienes un 30 de respiratorio y eso es normal. No. O 25. Hiperventila. 20. ¿Cuánto puede ser normal? Tú puedes saber que entre 3 litros minuto, y eso es volumen. Esto es volumen tidal por frecuencia respiratoria. Eso es lo que aumenta. Y la frecuencia respiratoria no más de 25. También tienes que ver la saturación. Entonces, la saturación de oxígeno, por lo menos esa saturación de oxígeno debería ser en la embarazada hasta 95. Hablando de hipoxia, pues tengo un bebé dentro y no va a tolerar la hipoxia. Si ven la diferencia en la otra paciente, a mí me podrían dejar por lo menos saturando hasta 92 y eso es normal. La embarazada no, la embarazada tiene 95 como mínimo.
Y si baja a 92, tengo que ponerle suplementación pensando en el bebé. Así que la embarazada no tolera los valores de saturación de oxígeno menor de 95. Y otra cosa que tampoco tolera la embarazada es la hipercapnia, porque es un gas. ¿Y a dónde va ese CO2 si aumenta el valor de PCO2? ¿A dónde va? Hacia el feto. Entonces no tolera la hipercapnia. Esto que las paredes torácicas, ahí la compliance está un poquito disminuida, es simplemente por el hecho de que aumenta el diafragma, se ve comprometido más que todo son los volúmenes, la capacidad residual funcional. Eso se ve, ahora lo ven en una curva, solamente cuando tienes úteros arriba de 20 semanas. Pero en el mismo parénquima pulmonar no hay cambio. El parénquima pulmonar no tiene ningún cambio, ni mucho menos para hacer diagnóstico de asma con respecto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Eso se mantiene igual. Entonces aquí está los volúmenes. Pueden ver allá en la no embarazada con respecto a la paciente embarazada y en el término. Los volúmenes allá, el volumen residual en la no embarazada, mira, aquí baja un poco. Y la capacidad también residual funcional está un poco más disminuida. El volumen tidal aumenta un poco. El volumen tidal, que es este, aumenta un poco, hasta 600, allá 450. ¿Sí? Entonces lo demás se mantiene sin cambios. El volumen tidal es lo que aumenta un poco. ¿Por qué? Porque es que yo estoy hablando que el volumen minuto aumenta, entonces yo no voy a tener una paciente que respira más rápido y el volumen tidal es el mismo, tiene que aumentar para poder que haya un mejor intercambio a nivel alveolar. Esta es una diapositiva que se deben de grabar porque me dice cómo el estado ácido-base de la paciente en estado estable. 7.4, 7.45, pero ¿cómo lo logra? Si tengo un bicarbonato en 18, ¿ya ven? Y una PCO2 en 30. El valor puede ser 30 hasta 32. De ahí nomás. Si tiene una gasometría y una paciente con 38, rápido, pobrecito ese niño. Pobre niño. Y la presión de oxígeno hasta 95, ¿sí? Y esto es lo que se habla en todas partes. Arrancamos hablando de eso. No pueden cambiarlo a lo otro porque eso nada más sería una analítica, ¿sí o no? Si tuviéramos en una paciente no gestante, ¿esto cómo lo categorizarías? Que esta gasometría sea de él. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? ¿Una? Respiratoria compensada también. ¿Una? ¿Respiratoria? Acidosis metabólica con el... Compensada. Porque está entre 7.4 y 7.45. Sí, esta gasometría es para él. Entonces no sé por qué al final cambió, pero es. ¿Por qué lo digo de esta manera? Recordando estos valores, nunca se les olvide el 18. Número de bicarbonato 18, mínimo. La mínima es 18. Que ese es el número que se aprende, un bicarbonato. En la embarazada, por el efecto que hace con el feto. Pero en una paciente no gestante, yo creo que yo no diría que tiene entre una acidosis metabólica compensada. Y esa fue la tuya. Pero en la embarazada sí se clasifica. No, esos son valores adaptados. Si yo tengo 18 es normal, tiene efecto, es una alcalosis respiratoria compensada. Pero ¿por qué lo digo de la manera contraria? Porque tengan el miedo a la acidosis, no a la alcalosis. Entonces no quieran verse involucrados en una situación que ella no vaya a tolerar, que es la parada cardíaca, por acidosis, ¿sí? Entonces, esto ya lo vieron, cómo se disminuye la capacidad residual funcional, ¿sí? Esto es sumamente importante. Aumenta el consumo de oxígeno hasta un 20%. Y estas pacientes no toleran los periodos de desaturación. Si ustedes sacan a un bebé que su condición es hipóxica dentro y lo reaniman en el primer minuto, y cuando lo están reanimando, o sea, no respira, no ventila, ¿ustedes no creen que ese niño va a caer en paro? Si no lo sacan con ese paro, va a caer en paro. La embarazada no tolera apnea.
Tanto es así que ya lo pudimos corroborar, y no porque se indujo nada, sino que tenemos una paciente obesa mórbida con un índice de masa en 60 la semana pasada en la unidad. La paciente era una preeclampsia severa, no evolucionó bien, fue a cesárea, el tipo de anestesia era acá en la espalda como todas las regionales que ponen, intentaron pullar esa espalda varias veces, 1 o 3, y estábamos acá que no le intuben, era inmensa, que no le den general, que le puedan encontrar el espacio. Pusieron un ultrasonido y entraron y le pudieron poner su anestesia regional. Nace su bebé, todo bien, pasan las 24 horas en la UCI y se va a una sala, caminando. En la sala no se pueden imaginar lo que pasó. Les adelanto, la paciente 48 horas después regresó a la UCI intubada. O sea, no fue necesaria, sino fue allá en la sala. Dicen que estaba comiendo y que se atargantó. Se va a atargantar. No ves a que se atargante con comida. Lo que mejor maneja. No puede ser. No, que un tromboembolismo pulmonar. Perfecto, el que pensó en eso. Excelente el que pensó en eso. No, que es que es asmática y la última crisis, broncoespasmo. No te digo que esa es la de menos, no, porque existe una entidad que se llama asma casi letal, que es broncoespasmo y le intuban y todavía no la puedes ventilar, y de ahí broncoespasmo incluso intubada. Eso es asma casi letal, y son algunas acidosis respiratorias terribles que no puedes romper. Esa paciente tenía broncoespasmo, porque le hicieron el angiocar y no era un trombo. Entonces era un broncoespasmo severo que no lograron sacarla rápidamente y quedó intubada. ¡Wow! Entonces, claro que iba hacia el paro cardíaco, 70-20 de presión, imagínense. No hacia el paro, quedó intubada y manejada en una unidad intensiva. Ellas no toleran los periodos de apnea, igual cuando las van a intubar para anestesia general, eso es rápido. Se trata de intubar a una paciente embarazada despierta, con local, está en los algoritmos. Son las vías aéreas más difíciles. O sea, que si yo tendría que entrar a trabajar en un área donde hay puras obstétricas, yo debería de tener bien practicado esas intubaciones con hoja plana, recta, para poder saber que ya directo intubo. Y ojo, que no es cualquier tubo, ahorita lo verán, porque también adapta todo su sistema, y la vía aérea de la embarazada no solamente es peligrosa porque puedan tener pues, cuello corto, las manos son grandes, la obesidad es un problema, sino que hay mucha permeabilidad capilar. Entonces, ante un intento ya se inflamó. Y llegar a un punto de no intubo y no ventilo, que es el peor desastre, es vía aérea. Entonces, se utiliza un tubo chico, de menor calibre. Es como si tuviera un niño aquí y lo único que tengo es tubo 8. ¿Qué le va a pasar al niño? Se va a morir, ¿verdad? Va a morir. Porque primo no cede. ¿Sí o no? No le vas a meter ese 8. No estaba tratando de salvarlo. No había cómo intubar al niño. La embarazada usa tubos 6,5, 7. Ustedes tienen que verlo en los áreas de no, nada más 8. Esto no me sirve aquí para el momento en que tengan que intubar a una paciente embarazada. 6,5, 7. Porque su vía aérea es delicada. Y asmáticas peores. Hemos tenido incluso tubos guardados para asmáticas de calibre de pediátrico, sin turbina. De calibre pediátrico, hasta sin balón. Entonces, estas pacientes tenemos aquí que tienen otros cambios en cuanto a lo renal. Si aumenta el plasma 50%, ¿a dónde va eso? A filtrarse al riñón. 50% también, que es la tasa de filtración glomerular. Y esto que es importante, ya ustedes lo vieron, cuánto se le devuelve de gasto al útero cuando se desplaza. Esa es la velocidad a la cual circula esa sangre por la arteria uterina. 750 mililitros por minuto. 750 mililitros por minuto.
Por eso se desangran rápido. No podemos esperar con ellas. Y esto gastrointestinal lo hace la progesterona, o sea que la motilidad está disminuida, el esfínter esofágico inferior se abre un poquito por efecto de la progesterona, se está dilatado, las presiones intragástricas pueden aumentar porque el útero obviamente desplaza todas las estructuras intestinales, entonces es bien propensa a broncoaspirar. Siempre la consideran los anestesiólogos como paciente con estómago lleno, pero no es por el útero y la sobreintención abdominal, sino es dónde está ese estómago replegado y el efecto que hace la progesterona sobre el esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Así que bueno, en otros países dirán que el porcentaje de pacientes que entran en críticas a los cuidados intensivos o a la atención pues es bajita, menos de 1%, Panamá no. Esto es países del primer mundo, Panamá no. Panamá es 5 veces más, 5 a 6 veces más. Miren la mortalidad, debería ser 6 a 24 muertas en 6.000. Ya se acuerdan el 80 y pico del COVID, o 65 ahorita. En nuestros países, miren, seguimos estando aquí arriba de 55 como países no desarrollados. Nuestra esperanza es que se mueran menos y poder convertir este país en uno desarrollado, el primero en Latinoamérica. ¿Se imaginan? Solo nada más aquí incidiendo sobre la muerte materna, porque lo demás lo tenemos, el canal y los ingresos. 75% de las admisiones ocurren en el posparto por condiciones propias del puerperio. Ahí está, la hemorragia. Que eso, cuando no tenemos pacientes con hemorragia en la UCI, nosotros estamos felices, porque quiere decir que afuera están haciendo las cosas bien. Si comienzan a aumentar esos ingresos y las transfusiones y las pacientes graves, entonces salimos afuera. Afuera es a las salas de parto, a urgencias, a las salas de hospitalización. ¿Qué pasa? ¿Hacer llamado a atención? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está aumentando la cantidad de hemorragias en la UCI? Entonces visualizamos los errores. Si se muere una paciente en Chepo, nuestro compromiso ya va a estar enfocado en ir a dar docencia por allá. Si se muere una paciente en Peronomé, que hace 2 meses sacaron a una corriendo por allí, un acretismo placentario que operaron allá y tenía posparo transfundiéndose. ¿Cuándo ha visto que dije cristal de cuando reaniman o transfunden un cadáver? Venía transfundiéndose, imagínate. Ponerlo, en vez de prepararse, ponerlo antes o evitar que se sangrara, porque después es un problema esa ASH. Entonces, ¿y a quién le tocan? ¿A quién creen que le tocan esos traslados? Digan a nosotros, porque mañana van a ser internos. A nosotros. O de Chepo, la paciente que les comenté de embarazo ectópico. Eso es una muerta de hace 3 días. Finalmente llegó y la operaron y cuando le pusieron la anestesia cayó en paro y la operaron y pupilas amidriáticas, así la mandaron trasladar desde Chepo, ese interno solito sin enfermera. Ustedes a ningún lugar, y les enseño aquí y lo proyectan cuando vayan a los hospitales o al interior en el segundo año, no se movilicen con paciente para ningún sitio si usted no va con una enfermera. Nadie lo va a sancionar. Ese muchachito venía de Chepo solo, con un estatus posparo, hemorragia. Y en el camino, en el corredor, hizo un paro. Imagínate cómo vas a ser, venía entubado, sí, venía entubado. Pero ¿y los medicamentos? ¿Y mientras qué? Y el conductor no puede parar. Le ponen a uno en el compromiso como interno a ver para dónde me desvío. Pero ya viene el corredor, ¿para dónde va a ir? Creo que le hubiera salido un poquito mejor como agarrar y... ¿Dónde? Ni siquiera debió haber salido de Chepo. Ciudad de la Salud. Y allá cuando entró, ni siquiera llegó al extremo donde estábamos nosotros, llegó como el paciente crítico y ahí salió dando reanimación. Entró a puertas así dando reanimación, peor que la serie de las midriáticas, la ayudaron, la lograron sacar, pero midriática, o sea, llegó una muerta.
Yo no culpo al médico. Al interno yo no lo culpo, jamás. Después regresé de esa ambulancia, ¿tú te imaginas cómo pudo haber ido pensativo en el camino? Después el doctor, otro. Entonces para Santo Tomás con otro. Y solo, sin enfermera. Eso se llama maltrato. No se dejen maltratar. Y menos con embarazadas, porque no digo el del Santo Tomás que no paró. Embarazadas es un problema, porque ahí sí cae el país. Ahí sí se activan las alarmas, ahí sí cae el programa. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ese es el que menos van a tocar, pero es el que más puede quedar comprometido, porque esos son sus inicios. Sus inicios son aquí en aprendizaje, aquí. El internado, sí, deberían de equivocarse menos porque tienen que tener una guía. Entonces debió haber ido el personal competente para manejo de ese tipo de paciente grave, el más idóneo, y una enfermera, porque la enfermera es importante. Ellas dirán que no, pero sí son importantes. No, que dejo entonces las vivas acá, que entonces, ¿por qué no viste a esa paciente? Yo no me muevo de aquí si no llevo a una enfermera o vaya mejor otra persona, no me comprometo. Y ese es un pie para atrás. Porque hay que comenzar a cuidarlos. Y obviamente puedes tener el entrenamiento, pero imagínate qué pudo haber hecho él aquí. ¿Quién puso adrenalina en el camino? ¿Qué va a poner? No se puede, o sea, solo no se puede. Así que bueno, en las unidades polivalentes dice que no aceptan embarazadas, eso depende. Porque si tengo que desviarme y tengo que ir para allá, se informa y se va. Después se visualiza qué es lo que sucede, porque al final no quieren hacerse comprometer, no se quieren comprometer, porque si tiene que nacer el producto, ¿cómo van a hacer? ¿Quién va a atender al recién nacido? Si es, por ejemplo, vamos a decir que Chiriquí, está el hospital de Valdía y está el otro que es el regional, pero en el regional no hay neonatos, no hay para atender neonatos, pero cualquiera tiene un neonato, diríamos, pues, no tengo las condiciones, pues tengo que intubar, Dios mío, entiendo, pero siempre tiene que tener como una parte como por cualquier situación. Nosotros en nuestras unidades tenemos algo que se llama bandeja de cesárea perimortem, o sea, tendremos que tener por cualquier cosa algo para atender a un niño o una embarazada que atropellen en el camino, enfrente del regional, por ejemplo. Eso tiene que ser mente, o sea, alguien con una mente de cualquier situación, existe esto, estratégico, logístico. Entonces, por eso no quieren prácticamente en las unidades polivalentes atender embarazadas por el compromiso si se muere un niño. Entonces, miren eso, 13.7 de las obstétricas que entran a UCI polivalente se encontraron embarazadas al momento de su ingreso. Esos son embarazos pequeños. Estos son los factores de riesgos, que aparentemente que si es por edad o por bajo nivel socioeconómico, yo no lo veo tanto así, porque ya no es que la edad limítrofe sean de problema, las adolescentes o las otras que son las pacientes muy adultas o arriba de 40 años, pero en la edad fértil podemos tener compromiso visto también. Estas pacientes, pues lo que vieron ellos es que los cuidados prenatales tienen menos controles prenatales, porque es que siempre se menciona. Yo no puedo decir que me va a ir bien con una paciente con una hemoglobina en 9 y llegó con 32 semanas y placenta previa. Ya se puede imaginar, ¿no? ¿En qué? Me imagino en la hemorragia si sangra, con hemoglobina en 9 y no he hecho nada. ¿Dónde están los que llevaban sus controles? No es que no sabía que estaba embarazada, eso es un problema, estar como en la desorientación. O que llegue diabética, con un niño de 4 kilos y prematuro y sangrando, o con pus en vagina, ya tú te imaginas, Dios mío, sepsis, es la tercera causa, se puede morir. Son cosas que tenemos que ir como incidiendo en eso, ¿no? Ingreso tardío en los hospitales, que son los pacientes de lejanas distancias, y dice ahí elevado puntaje Apache 2, eso es un puntaje que predictor de mortalidad, y ahí meten un montón de variables de laboratorios, y la embarazada tiene alteraciones incluso de variables. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la creatinina, si tiene una tasa de filtración glomerular más alta y filtra más, un 50%, ¿cómo estará esa creatinina? Baja. Esa es la primera creatinina que ven como en 0.28. ¡Wow! ¿Qué le pasó a ese riñón? Está filtrando más, embarazada. Pero igual cuando se daña, cuando el riñón se daña ya muchos dicen que en el no gestante o el adulto es normal, en la embarazada no.
En la embarazada 0.8 ya es alarma. Ya es alarma para riesgo de lesión renal aguda. Estas son las pacientes, los desórdenes que pueden tener en porcentaje. Mayor son los obstétricos que los desórdenes médicos, pero si estamos hablando de diabéticas, tenemos problemas en ese sentido, o enfermedades, aquí están, estas enfermedades, estamos hablando de diabetes. Y cetoacidosis diabética fue una causa de muerte materna en Colón hace 3 inicio de año, 2026, ya, el año pasado, se murió una paciente de cetoacidosis diabética, embarazada. ¿Cómo se sustenta eso? No se dieron cuenta que era diabética, no, sí. O sea, era diabética, sí. ¿Qué pasó? Si la cetoacidosis mata es a los niños, a la tipo 1, cuando debutan así nadie sabía, y sí, yo te lo sé. Y bueno, las otras enfermedades que están siempre a la orden del día, ¿no? El asma y esto que es el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Esto es la respuesta al distrés respiratorio, es la respuesta a algo que está sucediendo o en el pulmón o en un lugar fuera del pulmón. Por ejemplo, pancreatitis aguda puede generarte impacto en pulmón con distrés. Los quemados también. La paciente con sepsis también. La paciente con COVID, obvio, ya eso es pulmonar, todo lo pulmonar, H1N1, influenza, COVID, neumonías. En la embarazada, una simple infección urinaria, que muchos dirán, wow, la infección urinaria es tanto problema en la embarazada, sí, porque te va a llevar a este punto. Y eso es lo que hay que tenerlo bien en cuenta, que en los controles prenatales, siempre las infecciones urinarias hay que buscarlas, es como si fuera un tamizaje, es un tamizaje, porque estamos tratando de eliminar la bacteriuria asintomática, o tratar, mejor dicho, porque eliminar es difícil. La embarazada es más propensa a infecciones. ¿Por qué? Pensando en lo lógico. Los úteros aumentados de tamaño, los ureteres transcurren en la parte posterior, ¿verdad? Puede haber algo de extrorotación, así que hay algo de estasia ductal, o sea, sí hay estasia urinaria, ureteral. Y esa orina confinada allí es lo que le predispone a ella que se infecte. Entonces, estas embarazadas tienen riesgo de infecciones o bacteriuria, tienen riesgo de infecciones urinarias. Allá con respecto a las condiciones preexistentes, las cardiópatas se pueden embarazar. ¿Qué vamos a hacer? Si las pudiéramos planificar para que no se embaracen, estamos ya yendo a dar un poco de docencia y planificación a las renales crónicas, que son las que están en hemodiálisis, también llegan embarazadas. Les va feo en el embarazo porque su riñón no lo va a aguantar, no lo tolera. Las condiciones respiratorias, asma, las metabólicas como las diabéticas, las pacientes con hipertiroidismo y embarazo, eso es un asunto terrible cuando hay inestabilidad de esto. Al feto también le va mal, tanto en hipertiroidismo como en hipotiroidismo. Sacar un bebé con hipotiroidismo fetal es terrible, o sea que eso también tendríamos que ir buscando que no hayan este tipo de alteraciones. Patologías reumatológicas, neurológicas. ¿Sí? Susceptibilidad aumentada, ahí están, en la falla renal aguda, de una paciente que entra por cuidados intensivos con creatinina en 2, hoy lo dijimos, esa paciente usted ya sabe que pasando por aquí, bueno, tiene 50% de posibilidad de que salga de aquí. ¿Cómo si? Es que la mortalidad aumenta con lesión renal aguda, adentro de cuidado intensivo. 50%, o sea, tira una moneda, pues sí, porque una vez se daña el riñón, muchos dirán, bueno, pero le doy hemodiálisis, no es tan sencillo así. La mortalidad aumenta, y más si está asociada a infecciones y demás. ¿Sí? Únicas del embarazo, aquí están, hemorragia posparto, si estamos hablando de abrupto y placenta previa, esto también forma parte de hemorragia, preeclampsia es la segunda también, hígado graso agudo del embarazo, embolismo líquido amniótico y focos sépticos. Aquí cuando hablas de sepsis, ese porcentaje que está establecido puede estar debido a sepsis post-aborto, más que por corioamnionitis. Post-aborto estamos teniendo problemas de esa índole. ¿Por qué? Por manipulación. Cada vez que vemos un aborto infectado,
piense que se manipuló, no somos jueces, pero tiene una paciente que llega por ahí con fiebre, prueba de embarazo positiva, en mal estado general, usted piensa, foco uterino, como si llegara con un apéndice rota. La apéndice sí es espontánea, el aborto infectado no. La gran mayoría es porque se manipuló y en condiciones no estériles. Entonces la pone en riesgo de muerte. Hasta un 14%, ese número es 14%. ¿Qué más? Ajá. Aquí es prácticamente para que vean cómo está establecido en otros países del primer mundo. Miren Italia, allá en United Kingdom, las admisiones estaban arriba de 1%, pero un 1.8% es bajito, ¿no? En la mayoría de las veces las dos causantes de ingresos, los trastornos hipertensivos, menos de 1, esto es una belleza. Tener esa cantidad ese porcentaje de pacientes manejadas en comparación con nuestro país, que es más arriba. Los factores prevenibles, pues tratar de que estas pacientes una vez se capten, sepan en la comarca, por ejemplo, que nos ha tocado ir para ver por qué se mueren, qué es lo que pasa allá, si hay establecimientos de salud, hospitales. Resulta sí que tienen 20 centros hospitalarios en la comarca. ¿Y qué está pasando? Nos vamos allá a hacer una inspección solo por curiosidad, porque tenía un colega Guna, y que quisimos así como ese recorrido en aspecto de salud, no de turismo, sino de aspecto de salud. Nos toca visualizar que tienen en un lugar donde es como el más, vamos a decir que accesible, y tienen el control prenatal bien llevado, tienen como en un mural todas las pacientes captadas y cuándo son los nacimientos, o sea, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, y cuándo le toca a cada uno llegar, o sea, para estar ellos alineados. Cuando se está acercando su nacimiento, que sepa la fecha probable de parto, ya usted tiene que aproximarse al hospital y harán las diferentes evaluaciones para saber si tiene que salir, que es la parte que ellos no aceptan mucho. Como si esto es un hospital, si supuestamente ellos son ignorantes y llegan ahí, eso es un hospital, ¿por qué me tienen que sacar de mi área? Si tú eres médico. Eso no es lógico. Y esa es una buena pregunta. No, es que yo aquí no te puedo hacer una cesárea. ¿Cuántos años han pasado para seguir diciendo lo mismo? Sí, es uno de los lugares donde más se mueren las pacientes. No es hacer un cajón hospitalario, no es darle solución a esto. Entonces ahí le doy un poco de ventaja a los niños por sus preguntas. No disponibilidad de manejo adecuado, o sea, el personal entrenado. Claro. Sí, puedo ser, pero soy médico general. Yo sé dónde está el ginecólogo. Si usted es médico general aquí, mándelo a estudiar ginecología y regrese. Eso lo hicieron, mío, gancho. No un ginecólogo para la comarca. Se está entrenando con nosotros. Ahora, ¿qué falta? Un anestesiólogo. Tome otro médico general allá, venga. Anestesiólogo, devuélvalo. Ahí está el anestesiólogo. Instalación de salud. Hay un área que puedes destinarla para cualquier emergencia. Ya sea que venga el niño con la mano afuera, que esas cosas nada más pasan por ahí. Entonces, si hablamos de ACLS, cosas puntuales que lo hace distinto en el manejo del ACLS de paro cardíaco, el desplazamiento uterino, la cesárea peritoneal. Lo demás, todo igual. Miren, por lo menos una en 30.000, pero no sabemos si no les damos buena atención y manejo puede aumentar. Entonces es allá en países del primer mundo. Aquí tenemos que estar bien entrenados para que no caiga en paro una paciente con estas causas. Preeclampsia severa, sepsis, embolismo, ya se los puse más o menos el escenario, hemorragia, trauma. Este es el orden en Estados Unidos, miren, del 97. O sea, este es el orden en Estados Unidos, causas de paro. Yo no podría decir aquí lo mismo. ¿Cuál ustedes creen que es la causa de paro aquí en Latinoamérica? No les puse video porque tampoco es traumano, pero en la simulación, por lo menos aquí, ella sangra, la que tenemos en la ciudad de salud también, estamos haciendo un movimiento ya simulado todos los meses, casi mes por medio, de código rojo.
para que no caigan en esa dinámica de paro por hemorragia. Porque adivinen, ¿sale o no sale? No sale, no sale, no sale. Trauma es la última causa por ello. Entonces, bueno, sí, el manejo agresivo de la vía aérea. Agresivo de la vía aérea, pensando 6,5, 7, el personal más capacitado, hay que intubarla, consideración, desplaza el útero a la izquierda, arriba de 20 semanas, considerar la cesárea perimorte, que es en el minuto 4. Esto último, le pondría yo como asterisco, lo mencioné hoy. Si yo tengo a la paciente en paro, que está cayendo en parada, ¿tú crees que tiene una lógica estar monitorizando al feto? No. Si yo tengo a la paciente convulsionando, ¿tú crees que tiene una lógica estar monitorizando al feto? No. Es un factor distractor, es un factor estresante. Tiene que dejar de monitorizar en pacientes que van en dirección de parada, porque voy a usar defibrilación cardiovertebral. Yo puse un ejemplo hoy también con los médicos allá. Tengo una paciente con 200 de frecuencia cardíaca, tic, 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 embarazada, monitorizándose. Quita los monitores, porque te aseguro, y le hice la pregunta, si usted está monitorizando y de repente, como está mal el volumen efectivo que está saliendo ese ventrículo porque no le da tiempo, el gasto va a bajar, el gasto cardíaco, la presión va a bajar, vas a tener que cardiovertir, es cierto, se va a hipotensar y está taquicárdica. Entonces, ¿cómo tú crees que va a estar esa frecuencia, ese foco o esa monitorización? Vas a comenzar a escuchar bienestar fetal incierto o bradicardia. Y no le vas a llevar a esa paciente para el quirófano, porque se va a morir. ¿Ok? Entonces, hay que pensar en la madre, porque lo que viene es una muerte materna. Si usted quita los monitores, se prepara, voy a darle manejo a esa taquicardia supraventricular y la tengo que desfibrilar en un momento, así que con monitores no. Ese es el pensamiento que tienen que crear. Convulsionando, sí, en algún momento ojalá sea que no convulsione en hospital, porque eso es terrible. No, pues que ella llegó bien. ¿Y por qué convulsionó? ¿Tú crees que ella llegó bien? ¿Cuánto tenía esa presión antes de convulsionar? 165, 110. ¿Y por qué no le puso sulfato de magnesio? ¿Por qué no le puso antihipertensivo? ¿Por qué dejamos que llegara hasta la convulsión? No, es una eclampsia porque convulsionó en su casa. Bueno. Pero en hospital no pueden ocurrir esos errores, que ya les enseñé en las gráficas dónde ocurren los errores. Así que bueno, esa es una cápita importante. Esto aquí información de qué es lo que se encontró como causante de estas características de las pacientes que requirieron cuidados intensivos. Las consideraciones fetales, bueno, aquí está. Esto tiene que ser como subrayado, doble, en negrita, en rojo. Vencer la tentación de sacar el bebé. Hay que vencer la tentación. Entonces, con fenómenos tales como los que mencioné, en eclampsia, solamente en la ocultación cuando llegó la eclampsia, quita el monitor. Estamos con la mamá. Porque correr con una eclampsia, con esas presiones, a un quirófano para salvar a un niño, ¿qué tipo de anestesia crees que le van a dar a esa paciente? Ajá. Y cuando metes el laringoscopio aquí, la liberación noradrenérgica, adrenérgica es tal que a dónde va a llegar esa presión. Si ya está la autorregulación acá ya se perdió. A ver, ¡pum! Y nada más veas el movimiento así. Estadística más. Nace el bebé muy bonito, se quedó sin mamá. Por eso se mueren las preeclampsias severas. Eclampsia. O sea, trastorno hipertensivo, muerte. Es por el fenómeno neurológico, es muerte cerebral. Entonces cuidemos nuestro cerebro y de nuestras pacientes. Pues. Y los nuestros también, porque vamos a decir, yo los generé. Ay, yo lo generé. Debía haber puesto el sulfato, debía haberle bajado la presión con hidralacina. Además esas dos. Médico de Chepillana llama por teléfono que tenía que moverla pero no podía. Entonces me ponen estrés a mí, porque ¿qué voy a hacer?
está presión 170, 110. Es preeclampsia, doctora. Le pregunto, ¿tienes sulfato de magnesio? Sí, ponle. ¿Cómo es que era? ¿Cuál fue la respuesta? Está bien. Se lo olvidó, pues eso son cosas que ustedes tienen que tener anotaciones. Puede haber lugares sin señal. Yo sé que ChatGPT nos ayuda bastante, pero también tendríamos que tener que meterle ahí, ¿no? Y él te va a cuestionar, te va a preguntar, tú le metes todo y él te hace una hora, pero tú tienes que ir a ver la pupila para saber si la paciente va a convulsionar. Hoy en día tenemos los ojos como medida. Mírenlo, si hay nistagmus, antes de que venga el fenómeno, el nistagmus es característico de lo que viene. Si ustedes ven pacientes que con los niños están convulsionando, además tienen movimiento, eso es importante, algo está pasando eléctrico en el cerebro. Entonces, le puso el sulfato de magnesio, faltó la presión arterial. ¿Qué tienes? Aldomet, eso es oral, eso no me sirve. Busca intravenoso, hidrolacina, yo ya tienes. Ponle, le puso, salió. Ahora, ¿qué te toca hacer? No sé, hasta mañana sale una lancha rápida. ¿Qué le iba a tocar hacer? Interrumpir, o sea, inducir el embarazo, la labor de parto. Lo hizo. No que si se desprende y si hay que correr, bueno, el niño se murió. Suena fuerte, pero tiene que nacer. Vivo o muerto tiene que nacer. En las condiciones ya, porque estamos hablando de, no hay otra forma. Y nació la niña a las 3 de la mañana. La salvó. Allá aplaudieron, se abrazaron, hasta le pusieron el nombre mío a la niña. No te miento. Le mandaron el tribunal electoral la hoja del parto. Son cosas básicas que en el entrenamiento, cuando son internos, los tienen que adquirir para aplicarlo cuando les toque ser generales a donde estén. Entonces, hay que cuidar el cerebro de la embarazada que no convulsiona. Para eso está el sulfato de magnesio. Y sí, cuando ella convulsiona y mejora la oxigenación, le mejora la presión, la protege con sulfato, adivina, recupera el feto. La mejora es significativa, así que ¿para qué vas a correr? Vence la tentación, quiere el quirófano, muerte encefálica, no. La excepción del feto aquí está, en el arresto. En el arresto todo es por la mamá. Todo es por la mamá. Entonces, aquí está lo que les mencioné, la vía aérea de la embarazada. Puntualmente, hay una mayor proporción de vía aérea difícil en estas pacientes, ¿sí? Y qué difícil es tener no intubo y no intubo. El soporte ventilatorio, aquí lo importante es que se graben es esto, que está aquí. En la no obstétrica, dicen que hasta de 88 a 92, pero nuestras embarazadas, por favor, grabase este número, 95. La saturación no puede ser menor de 95 y no existe la hipercapnia permisiva, ya se los dije, cómo discurre este gas a nivel del feto y el riesgo de acidosis fetal es alta. Así que ustedes no permitan que esas gasometrías, el valor de la PCO2 sea mayor de 31. Eso es sumamente importante. En trauma, esa paciente de Chepo se dieron cuenta que era un ectópico, ni siquiera por prueba de embarazo, sino que revisaron y por el ultrasonido se dieron cuenta que había un hemoperitoneo. Así que el ultrasonido FAST en trauma o en pacientes con hemorragia obstétrica que se comparan las pacientes de trauma con los pacientes con hemorragia obstétrica. El ultrasonido es una herramienta. Las complicaciones hemorrágicas, feto-madre, desprendimiento, ruptura uterina, llaman el mes pasado de Arraiján porque les llegó la paciente con dolor 3 días en casa, colapsa, ahí afuera en el cuarto de urgencia de la Policlínica Blas. Se dieron cuenta cuando estaban en la reanimación que era pues una ruptura uterina. Al final lo reportó fue la autopsia. No pudo salir del paro, una ruptura uterina. Hay aumento de procedimientos quirúrgicos, hay aumento de cesáreas,
Entonces uno siempre está atento de que cuando se va acercando el término, esa paciente no entre con labor porque el riesgo de ruptura parece estar como aumentando. Entonces, bueno, es importante en la siguiente diapositiva que mantengan la idea que la hipoxia materna lleva hipoxia fetal. La hipoxia materna aguda no solamente está enfocado en lo que es asma, que es el caso que les comenté, sino también en esto que es a nivel parenquimatoso. Esto a nivel parenquimatoso, edema agudo de pulmón que puede desarrollar una paciente con preeclampsia severa, el compromiso por tromboembolismo también, compromiso cardíaco con pacientes cardiópatas. Entonces tratamos de optimizar esto, saturaciones arriba de 95 favorables y arriba de 70 la PO2, ¿sí? Si no se logra con oxígeno suplementario, pues las tendremos que ventilar. Y hemos tenido pacientes ventiladas embarazadas, que la condición no es obstétrica, o sea que ella se mantiene intubada embarazada y después le extuban y sigue embarazada. Sí, esto es la ciencia de esto que nosotros manejamos. Y en cuanto a hipertensión, que es el signo vital importante en la embarazada, porque estaríamos tratando de evitar el asunto que les comenté, que es la eclampsia. Nosotros tratamos de que cuando lleguen esas pacientes con 200/100, es que tú no vas a regularizar la presión rápida a 120/80. Claro que no. Si tiene una hora como golden hour o de estas 3 causantes de muerte, en la identificación y manejo, usted tiene 1 hora para poder que les vaya bien. Identifica el 200/100, pone una rápido. Esto es 1 hora de manejo, porque si no va a tener malos resultados, ¿sí? Disminuirla para evitar las complicaciones agudas, tanto cardiovasculares, neurológicas, o que se desprenda la placenta. O sea, que si el colega de allá no hace nada, en la madrugada se hubiera desprendido la placenta. Y muy probablemente va de la mano también con convulsión, porque todo eso va a hacer que aumenten las presiones intraabdominales, y eso hacia el retrógrado para arriba, eso es un problema, pueden convulsionar. Disminución gradual de la presión, eso ya les dije, 1 hora, sin intentar regular. Allá abajo dice la betalol, pero la hidralazina también puede ser una alternativa, si no hay. Fíjense lo que pasa con la acidosis metabólica. Hablando de la acidosis metabólica tan temida desde un inicio, la variabilidad obviamente se va a perder, la del feto, porque ya estaría pensando en acidosis fetal también. Un niño que cuando hace el ultrasonido no se mueve, no hay tono, no hay movimientos respiratorios, pobrecito, no está muriendo. Y cuando haces la corrección materna con la monitorización fetal continua, recupera. Sí puede haber recuperación cuando trabajas la cetoacidosis, por ejemplo. La recuperación fetal tarda más que la materna, eso es cierto. Entonces, tratamos siempre de que podamos establecer que tengamos ese sistema buffer, la capacidad para poder darle a ese feto una mejor condición de perfusión y que salga de la acidosis. Las convulsiones. Entonces, esto de quitar los monitores fetales es porque obligado, si no conoces esta parte, ya tú entenderás esa bradicardia sostenida que se manifiesta obligado, porque también hay hipertono. O sea, convulsiones, el útero se pone duro, se llama tetania uterina, un término mejor, hipertono, y hay isquemia uterina y vas a ver la bradicardia sostenida, que debes vencer la tentación de no llevarlo a salón, así que mejor que tengas ese monitor. 20, 40 minutos, o si no taquicardia fetal y la variabilidad disminuida 2 horas, estas cosas pueden ocurrir. Entonces tú te imaginas bradicardia por 40 minutos, escuchando ese sonidito del ¿han escuchado los monitores? Ya todavía no he rotado. Pero en verdad, bradicardia sostenida, ese es el estrés más grande. Ahora 20 minutos. No van a tolerar que ni 10 minutos para no estar rompiendo puertas con esas camillas por ahí, porque es una corredera, el bienestar fetal incierto. Pero con convulsiones, no. Esas pacientes se tienen que estabilizar, eso tiene que cambiar. Y ahí está el medicamento, ¿ves? Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Lo demás es epilepsia. En arresto cardíaco, pues arriba de las 24 semanas ya sabrán que hay que hacer la descompresión aortocava. El riesgo de asfixia fetal es alto, arriba de 4 minutos, eso está establecido, por eso son los 4 minutos.
y solo desplazando el útero a la izquierda adquiero allí mi 30% de gasto adicional, sabiendo que al cuarto minuto tengo que haber descomprimido completamente ese abdomen. Aquí está el número, ¿ves? 4. Y es para tener mejores resultados maternos, más que fetales. Así que pues nosotros sabemos que para poder realmente prevenir la muerte materna, se ha creado estas unidades de cuidados intensivos obstétricos con el recurso humano como el nuestro, viviendo en estos centros prácticamente, tratando de tener el equipo y los medicamentos apropiados para darle el soporte a estas pacientes, tanto los protocolos y las guías de manejo más que infraestructura, porque nos hemos adaptado a hospitales ajenos de segundo nivel para poder entonces tener mejores resultados. Esa era una especialidad antes no conocida, no estaba desarrollada, ¿sí? Entonces se comenzó a implementar aquí en Panamá, comenzó ese fellowship para entonces tener ese entrenamiento nuestro en todo este tipo de compromisos, no solamente con lo que puede afectar la parte hemodinámica o lo respiratorio o la parte nutricional, que esto todo es intensivo, todo esto es intensivo, manejo de la vía aérea, todo es intensivo, pero lo que tenemos adicional también es el cuidado al feto. Teniendo entonces en la historia entrenamientos simulados, esto me da un poco de pena porque lo de ustedes está un poquito más sofisticado, pero así arrancó una modalidad para entender o intentar lograr los tiempos en los tiempos, porque es una hora. Si hacemos todo en una hora y le damos el soporte apropiado, nos debe de ir bien. Se comenzaron a hacer estos cursos implementados de esta manera con simulación de baja fidelidad. Esto es alta fidelidad, pero esto era antes de 2012 fuera de aquí de estos territorios, el doctor Carlos Montúfar, que es el pionero de todo esto. Nosotros sabemos que la incidencia en la mortalidad materna ha sido un éxito aquí en Panamá. El soporte obstétrico crítico fue el primer libro que se sacó, que él sacó junto a un equipo para poder entonces plasmar allí todo lo que hay que hacer en la embarazada y en los tiempos apropiados. Luego entonces ya a nivel de la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos se genera esto como si fuera el libro de ACLS o del trauma, ATLS. Tenemos que es de la embarazada, son los fundamentos de cuidados críticos, soporte de cuidados críticos en obstetricia. Y lo que se encontró en la vigilancia de qué era lo que sucedía en la simulación con el manejo de nuestras pacientes, el 82% se retrasaba el traslado a una paciente a un cuarto de operaciones después de una hemorragia. O sea, muy tarde. Creo que el asunto de la hora de oro no la tenía muy bien establecida, o decían no, ya dejó de sangrar, o no es mucho, no va a salón, y se les moría el paciente en la simulación. El 82%, eso de allí en adelante comenzó a modificarse, obviamente. No hay mucha familiaridad con el uso de las prostaglandinas, y en Panamá ya no hay Metergin como para usar y lograr ese tono que queremos por atonía uterina, no tener que ir a resolver en un quirófano muy tardíamente. O sea, en sala de parto yo puedo tener la opción de poner misoprostol transrectal, pongo 4 pastillas que son de 200 cada una, o 3 pastillas de 200 cada una, ¿sí? Y lograr por lo menos resultados para mantener el tono, porque es la causa de hemorragia arterial. O el uso de Metergin, porque es que no hay Metergin en Panamá, entonces tampoco los partos pueden optar por colocarse plasma venoso, metilergonomina, para lograr un tono mejor y ahorrarme un quirófano. Mala técnica en el RCP, ya hablamos de los volúmenes, pues, de repente estaban dando la presión en el orificio esofágico inferior, más que en la cavidad torácica, porque sí, o las mamas también les afectaban. O sea, mala técnica, 80% tuvieron esa dificultad. Mala decisión de retrasarse en transfundir hasta en un 66%. Las indicaciones no adecuadas de episiotomía, esto ya está como obsoleto. No a la episiotomía, no corten el perineo.
el 22%. Entonces, esto sale de la simulación y se comienzan a implementar, obviamente, mejoras para poder entonces lograr la instauración del manejo apropiado en las pacientes embarazadas con cuidados críticos. Estamos hablando del 2009, esto comenzó a surgir casi en el 2011, 2012. Nuestras pacientes así arrancamos manejándolas, embarazadas, enfermeras que estuvieron en el entrenamiento inicial desde un inicio con las técnicas para poder lograr mantenernos con ellas en nuestras unidades, en otras cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos obstétricos. En su momento faltaron, imaginen que esto ya tenemos un año ahorita mismo en la Ciudad de la Salud, donde pues contamos con otra infraestructura y el mismo personal. Finalmente, pues las patologías que son propias nuestras del embarazo, las contemplamos, las conocemos, estudiamos, las desarrollamos, se las enseñamos y les dejamos dicho que su fisiología y la fisiopatología es completamente distinta del actuar del embarazado, cómo se defiende, lo que tenemos que hacer para apoyarla. Tenemos que mejorar los conocimientos de los que están encargados de manejar a las pacientes embarazadas, saber que podemos contar con otras disciplinas para ayudarnos, como neurología, cardiología, nefrología. Nos falta un poco más de lo que es investigación, de todo lo que hemos manejado. Estamos diciendo que anualmente podríamos estar manejando como entre unas 545 pacientes en un año, es bastante. La creación de nuestras unidades de alta dependencia, no solamente aquí, también el hospital del otro que maneja pacientes no aseguradas ya tiene su unidad de cuidado intensivo obstétrico, comenzó a bajar la mortalidad allí. Y no solamente es la mortalidad, sino la que sobrevive, la que no muere pero sobrevive, que se llama la morbilidad materna extrema. La morbilidad materna extrema, ¿cuántas sobrevivieron pese a una agresión? Es alto, más que disminuir las muertes, porque tenemos más que hacer. Entonces hay que hacer uniformidad de los protocolos de manejo, porque a veces hay disturbios y querer hacer las cosas de una manera diferente a la nuestra. Así que bueno, no sé, muchas gracias. No sé si les quedan algunas preguntas, comentarios, dudas. Ajá. En ese momento, creo que estaba como 2009, movilizan muchos pacientes, y creo que en ese momento estábamos, Agua Dulce ya tenía cuidados intensivos. Agua Dulce tenía cuidados intensivos. Santiago, no estoy muy segura, el Chicho Fábrega es nuevo. Entonces, tenían pacientes y las movían hasta Agua Dulce. Ya en el 2009 había cuidados intensivos. Hospital Rafael Esteves. Es lo que está establecido, lo que tiene establecido los números. Así que, pero de Coclé entonces, para movilizar pacientes de ahí o de Peronomé a Panamá, eso hay cuenta, porque tenemos el adquirido Tejera que mueve bastante pacientes a Panamá. Así que bueno. ¿Qué más? ¿No? Bueno, si no les quedó ni una duda, muchachos, espero que cuando les toque, por lo menos tengan estos conceptos bien claros, porque ya después viene lo que es la clínica, ¿no? De ir solamente, tienen la ventaja que van primero como a ver, a la parte de observadores, y después entonces la parte de ejecución, que es en el internado. Y en el internado les exhorto, no solamente es a querer obviamente hacer, tienen que tomar partos, estamos quedando como cortos en eso, en la parte no de simulación, sino también con la paciente, porque no es solamente el nacimiento, sino témanle al alumbramiento. Entonces todo el mundo se queda con el bebé y la placenta allí y todo el mundo recibe y el cordón allí. Esa es la parte más importante. Y eso no es nada más aquí ustedes que están jóvenes. Poco subimos una paciente a parto, yo subí, había una residente y una que está haciendo la especialidad de obstetricia crítica. Los tres estábamos allá, llegó el doctor Guardia, que también es otro obstetra crítico, eran 4, el cuidado intensivo, y la enfermera dice, ya, tranquila mamá, ya nació su bebé, 0 estrés. Y la placenta ahí, primera de años, no vieja,
de años. Y ese fue su comentario delante de todos nosotros. Eso es pena. Si es una paciente que viene con intensivo, cabe parirse en el camino, ¿cuál es la parte más importante? Sí, el bebé nació bien, a mí, Nacho. Es ahí, en el alumbramiento, porque puede venir una hemorragia interna. Si yo me voy y usted me asegura que no va a sangrar, entonces como que, si nada más tengo oxitocina, es lo único que tengo, no tengo más nada. Misoprostol todavía no. Una pregunta, doctora. Entonces el misoprostol se le daría técnicamente después del puerperio a la paciente, no se le podría dar antes. No. Bueno, si quieres inducir el parto, utiliza la prostaglandina para abrir el cuello. Pero si estás hablando de hemorragia obstétrica, obviamente es posparto. Estamos hablando después del alumbramiento, que es que se dan los momentos. O sea, ella está ahorita mismo, ya parió, la sacaron por allí, está ya en su cubículo de puerperio, esperando el tiempo. Y te llaman, doctora, venga que está sangrando. Es allí, ese es el caso clínico. Pero ¿qué pasó? Y ves oxitocina, ay, mire, esto está apagado. ¿De quién es el error de ese hemorragia? ¿De quién es? De ella. Porque la oxitocina está apagada. Entonces muchos dirán, pero es que la oxitocina no se usa. ¿Qué? Porque hay muchas corrientes por allí, escucharán de parto humanizado donde no quieren usar muchos medicamentos y pocos tactos. Es verdad, lo humanizado es no tratar ni maltratar a la embarazada, que está pariendo, que grita, porque debería ser de otra manera. Pues. La analgesia epidural, ya estamos en otro siglo, es verdad. Ojalá se le pudiera ofertar a todas. Eso implica ver toda la hemodinamia de la analgesia epidural. Porque al inyectar allá atrás en la espalda anestésico, eso genera cambios hemodinámicos, las presiones se bajan, entonces ese anestesiólogo tiene que estar ahí, así, ¿ves? Con la mano aquí, esperando que dilate. Y ese es el problema, que no quieren estar ahí. Entonces ya es como actitudinal, es un sistema que está como, no podemos. Todas las mujeres deberían de recibir analgesia epidural. Y para inducir el embarazo, entonces, ¿qué se le daría a la embarazada? Para inducir el parto. Una paciente que llega al hospital cuando sale el 24 de diciembre, así ¿cómo uno sabe si tiene que inducir el embarazo? Porque es que al final tendría que tener alguna patología, si acaso, si llega con, por ejemplo, 33 semanas, preeclampsia severa, bueno, ni modo, va a tener que nacer. O, ya pues se me pasó el tiempo. Y no tienes dolores, no, hay que inducir. Entonces, esas son esos. Los a término tienen que cumplir el tiempo, para eso hay una fecha probable de parto, y ahí cuando llega esa fecha probable de parto, que es la 40, puede esperar hasta una semana más. Estar en recomendación y evaluación con ella para que esté clara. Si usted hoy que es viernes, el otro viernes no ha parido, venga, que la vamos a inducir. Y así se conduce, así es que se conduce la paciente. ¿Y qué se usa? Tenemos un gel que ponemos intravaginal y esperamos ahí, más o menos lo colocamos y luego una hora monitorizar a ver cómo está el bebé, la monitoría fetal. Y ahí esperas como unas 6 horas a ver si abre. El cuello debe estar así, por lo menos abre. Si no, en 6 horas no ha abierto, sigue así igual, con la otra dosis y ahí te vas. En 6 horas más vigilas y ya dilató. No dilató, bueno, ponle otra, ya van 3. Y sigue, abrió, perfecto, déjalo ahí, vamos con oxitocina. O tiene contracciones, sí, no se le pone nada. Está en un proceso de inducción de parto. Inducirle. No está cerrado, entonces le pones otra y van 4 dosis. En 24 horas, 6 por 4, 24. Y en un día no abrió el cuello. Entonces hablamos y decimos, inducción fallida. ¿Qué sale? O uno viene y dice, oye, hay un estudio que dice que puedes incluso darle otro ciclo más, ¿vale? Pues no tiene patología, no, otro ciclo más. Y arranca de nuevo esa vagina a recibir el dinoprostol, que es una prostaglandina. ¿Sí? Y misoprostol es una pastilla, que también es una prostaglandina. Tendríamos que utilizar solamente 50 microgramos de la tableta, que a veces nos viene ranurada en 4, entonces viene nada más como por la mitad.
cuando partes por la mitad, tienes una mitad, si es de 200, aquí hay 100. Entonces necesitas la mitad de esto. Entonces esa mitad es el asunto, ¿no? Que no está ranurada. Le puedes dar más o le puedes dar menos. Si le das menos, bueno, pero si le das más, puede haber hipertonía y taquicitonia. Y eso puede generar que el bebé no logre perfundir porque ese útero está así, de nuevo se afloja y viene de nuevo, y de nuevo se afloja y viene de nuevo, y cuando vas a ver la bradicardia y el bebé no toleró. Entonces, Entonces, esa parte sí es delicada porque ahorita, problemas internos, no hay hidrocortisona para comprar. Dejaron de producirlo. Y el misoprostol anda por ahí, pero bajo esa situación para inducción va a ser un problema. Entonces, se utiliza oxitocina o métodos mecánicos que si abre un poquito, metes una sonda, inflas el balón y lo pones a tracción con oxitocina y ya es un método inductor. Pero tiene que tener una indicación, obviamente. Y las indicaciones para inducción están claras, establecidas. Comparto, post-término, que es el niño arriba de 41 semanas o 41, patología obstétrica, ruptura de membrana, no te puedes quedar con ese paciente con ruptura hasta la semana 36, llegó a la semana 30, no. Eso no se hace. Entonces ahí tienes un tema. Generalidades, muchachos. Ya se las llevaron, ¿verdad? Sí. ¿Tienen la lista? Bueno, que pasen un excelente viernes. ¿Está toda? ¿Todos ustedes? Ya. Sí.